Les voy a presentar una de las palabras más poderosas del mundo. Esta palabra impide que realicemos infinidad de actividades, de que tomemos una cantidad importante de decisiones e incluso ha generado el fracaso en millones y millones de vidas. Me refiero a la palabra pero. Déjenme darle algunos ejemplos para que vean lo destructivo que puede ser esta palabra. Quisiera estudiar, pero no tengo dinero. Quisiera trabajar más en la iglesia, pero mi esposo no me acompaña. Quisiera estar mejor con mi esposa, pero está mi suegra. Me gusta ese chico, pero no me da ni la hora. Quiero hacer ejercicio, me propongo hacer ejercicio, pero no tengo tiempo. Permítanme compartir con ustedes una definición de esta pequeña pero poderosa palabra. Pero es una proposición adversativa que contrapone dos proposiciones. Es decir, yo tengo una propuesta, tengo otra propuesta y la palabra pero las contrapone de tal manera que una propuesta no se puede ejecutar por la presencia de la otra. El problema no son los peros. El problema es que nuestra vida muchas veces gira en torno a esos peros, porque nosotros hemos tomado la decisión de que así sea. Los peros en la vida de alguna manera representan las limitaciones reales o imaginarias que nosotros enfrentamos todos los días. Pero quiero compartir con ustedes algunos casos bíblicos en donde vamos a ver a personas que, aunque tenían algunos peros, estas personas pudieron salir adelante. Un caso que me gusta mucho y con el cual voy a empezar, aunque voy a citar más de un caso, es el caso de Naamán. Y esto vamos a leer un pasaje de 2 de Reyes 5:1 y el texto dice lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sin embargo, la lepra de Naamán, como dice el versículo, no impidió que él fuera, como dice también el texto bíblico, no impidió que él fuera un instrumento de salvación para toda Siria. Es decir, esta limitación real en la vida de Naamán, este pero, entre comillas, en la vida de Naamán, no impidió que él fuera un instrumento de Dios para salvación de todo un país. Vamos a ver otro ejemplo bíblico, el ejemplo del apóstol Pablo, que con su enfermedad o a pesar de su enfermedad, a pesar de ser constantemente perseguido y a pesar de haber sido encarcelado en más de una ocasión, esos peros en la vida del apóstol Pablo, esos impedimentos, esas dificultades, no impidieron que él fuera el mayor y más grande evangelista que alguna vez ha conocido el mundo y el mundo cristiano. Vamos con el ejemplo de María, la joven elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Ella quedó embarazada desde su virginidad, ella tuvo un embarazo virginal. Sin embargo, en aquella época, quedar embarazada antes de estar casada implicaba ser apedreada. Y la Biblia nos deja claro la idea de que ella tuvo que vivir en condiciones no fáciles por el hecho de que quedó embarazada antes de ser casada y obviamente no todos le creían que había sido obra del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que Satanás se ensañó con ella porque ella llevaba en su vientre nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Y como lo representa Apocalipsis 12 y como lo vemos en los mismos evangelios, ella tuvo que librar su vida de la destrucción. Sin embargo, aunque vivía en condiciones difíciles, aunque tuvo que huir y aunque toda la confederación de Satanás estaba atrás de ella para destruirla a ella y a Jesucristo, eso no impidió que ella pudiera cumplir con el propósito para el cual Dios la había llamado. Pero podemos seguir repasando otros casos. La viuda que alimentó a Elías. Aunque era extremadamente pobre, y el texto bíblico dice que solo tenía un puñado de harina, ¿sí? Un chorrito de aceite y buscaba un poquito de leña para cocer su último pan,
comerlo con su hijo y dejarse morir, aunque era extremadamente pobre, eso no impidió que ella pudiera alimentar al profeta de Dios, lo cual obviamente redundó en una gran bendición para ella y para toda su familia. Es decir, la falta de recursos no fue un impedimento, no fue un pero para cumplir con el llamado, con el propósito por el cual Dios la invitó a era sustentar al profeta Elías. ¿Y qué podríamos decir de Moisés? Su incapacidad de hablar no impidió que le comunicara al faraón los juicios que se avecinaban si no dejaba ir al pueblo de Dios. Los peros de estas personas no evitaron que fueran una bendición para el mundo y para todos aquellos que los rodeaban. Lamentablemente, la gran paradoja que hoy nosotros vivimos como cristianos es que vivimos quejándonos de nuestros peros, vivimos quejándonos de aquellas limitaciones reales o imaginarias que se hacen presentes en nuestra vida todo el tiempo, pero al mismo tiempo decimos servir a un Dios que no tiene límite y que nos ofrece vivir de esa manera. ¡Qué paradoja! Como Dios es un Dios que no tiene límites, es un ser totalmente ilimitado en todas las áreas, obviamente a sus hijos y obviamente a su iglesia le va a dar desafíos con esa misma característica, desafíos ilimitados. Podemos ver esto en algunos pasajes. Por ejemplo, me gusta cuando Jesús dice a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, y vamos a leer el texto que dice así: Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La evangelización no solamente tenía que circunscribirse a Jerusalén o a Israel o a los pueblos vecinos. Un puñado de discípulos tenían que evangelizar el mundo entero. Me gusta cómo lo expresa también Hechos 1, versículo 8. El texto dice así: Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya está lo último, de la tierra. Esta expresión me parece aún más fuerte que la anterior. Tienen que ser mis testigos, tienen que llevar el evangelio incluso hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Dios nos da esta tarea tan ilimitada? No hay límites, o sea, el límite es el mundo entero. ¿Por qué Dios nos propone una tarea tan ilimitada? Nada más y nada menos que evangelizar el mundo entero. Bien, Él va a dar por lo menos dos razones. La primera está en el versículo 18 que acabamos de leer. El texto dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que si volvemos al versículo que leímos, dice que tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo porque Dios le ha dado toda la autoridad al Hijo. ¿Qué significa tener autoridad? ¿Es lo mismo autoridad que poder? Claro que no. Fíjense lo que dice Marcos 1:22. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como a los escribas. Los escribas tenían poder que les otorgaba el cargo eclesiástico y la función social que cumplían, pero no tenían autoridad. Fíjense lo que dice Marcos 1, 26 y 27. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y, gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaron unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos le obedecen. No es lo mismo tener autoridad que tener poder. Ahora, los seres humanos, aquellos que no viven mediante la fe, aquellos que viven mediante la vista, mediante lo que ven, y no viven mediante la fe, como es el ideal y la propuesta de Dios, no buscan autoridad, buscan poder. Esto lo hemos reflejado de diversas maneras. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bastante común en estos días. Todas las películas de superhéroes basadas en los cómics, los superhéroes no tienen autoridad, ellos tienen poder. Tienen diferentes poderes, a veces unen sus poderes, ¿verdad?, para poder vencer al enemigo. Ellos no tienen autoridad, porque los cómics son un reflejo de lo que el hombre le gustaría hacer, obviamente sin Dios.
En segundo lugar, Dios nos da esta tarea ilimitada de evangelizar nada más y nada menos que al mundo entero, porque, como dice el versículo 20 de Mateo 18, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El éxito en la tarea que el Señor nos ha dado, el éxito en la vida cristiana, el éxito al vencer nuestras tentaciones y pecados, tiene que ver con la presencia de Dios en mi vida. Jesucristo dice, yo tengo toda la autoridad y yo voy a estar presente, porque si Él tuviera toda la autoridad, pero no lo invitamos para que esté presente en nuestra vida, ¿de qué serviría que Él tenga la autoridad? Yo tengo toda la autoridad y voy a estar con ustedes acompañándoles todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, es decir, hasta que ustedes terminen de hacer la tarea que yo les estoy pidiendo, que es evangelizar al mundo. Así es que con estas dos condiciones, la autoridad que Jesús posee, que es absoluta, y la presencia de Dios en nuestra vida, si se lo permitimos, es imposible no cumplir con esta tarea, por grande e ilimitada que parezca. Ahora, ¿cómo relacionamos los peros de la vida, estos impedimentos reales o imaginarios con los cuales luchamos todos los días, y la verdadera religión? Si vivís la verdadera religión, los peros no limitan tu servicio a Dios. Aquellas limitaciones que vos sentís que tenés y que pueden ser reales o imaginarias, no limitan tu servicio a Dios. Al contrario, potencian tu servicio a Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. El texto dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, e insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tiene una experiencia increíble, maravillosa, y me alegro que el Señor la haya incluido en las Escrituras, en la Biblia. Él dice a través de este texto que en su tendencia natural, obviamente, es que Dios lo libre de las circunstancias difíciles que está viviendo. Es muy humano que cuando vivimos circunstancias que sentimos que nos limitan, cuando vivimos circunstancias difíciles, es muy humano pedirle a Dios que cambie las circunstancias. Pero el modelo bíblico nos enseña que no siempre Dios cambia las circunstancias, sino lo que Dios hace es fortalecernos para poder sobrellevar las circunstancias, pero va más allá del fortalecernos. Lo que acabamos de leer, Pablo nos enseña en su vivencia personal que Dios no solamente nos fortalece, nos da su gracia, dice su gracia se perfecciona sobre los débiles, sino que la prueba que estamos transitando, que nos hace sentir débiles, que nos hace sentir limitados, que es un pero en mi vida porque sentimos que me limita, Dios lo va a utilizar como un instrumento para poder hacer sentir en nosotros la necesidad de su poder, la necesidad de su autoridad, la necesidad de su presencia, y de esa manera, en medio de la debilidad, con la presencia de Dios en mi vida, porque yo la he rogado, yo la he pedido, yo he procurado buscar su presencia, en medio de la debilidad ahora me convierto en el ser más poderoso de la tierra. Entonces Pablo concluye diciendo, entonces, por cuanto soy débil, por este pero que tengo en la vida, por esta limitación que tengo en la vida, por esta enfermedad que tengo en la vida, por este aguijón de Satanás, por cuanto soy débil por eso, me he vuelto el ser más poderoso. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Cristo reposa sobre mí. Y se alegra diciendo, entonces me gloriaré, o sea, me alegraré, me gozaré, estaré feliz. ¿Por qué? Porque cuando soy débil y procuro la presencia de Dios, busco la presencia de Dios, entonces me vuelvo muy fuerte. La gran pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Los peros, las limitaciones son el centro de tu vida o Dios es el centro de tu vida? A veces conversamos con personas que nos dicen que tienen un problema, ¿no? Sí, tengo problemas con mi hijo. Y entonces uno a veces lo escucha y le dice, bueno, pero acordate que Dios es poderoso, que Dios salvó a otras personas en el pasado, lo puede hacer ahora, que Dios no tiene límites.
Y la respuesta es, sí, no, está bien, sí, Dios es poderoso, pero no sabes lo mal que están. Y uno intenta recordar las promesas de Dios, no, pero para Dios no hay nada imposible, tenés fe, confianza. Sí, Dios es poderoso, no hay nada imposible, salvo vos, pero no sabes lo difícil que es. Entonces, ese tipo de reacción revelan que el centro de nuestra vida no es Dios y sus promesas, que el centro de nuestra vida no está la presencia de Dios, sino que el centro de nuestra vida, hemos hecho del centro de nuestra vida los peros y las limitaciones que todo el tiempo se hacen presentes, están ahí, que nunca van a faltar. Pero yo decido quién es el centro de mi vida, porque mi vida va a girar en torno a lo que yo considero valioso. La segunda pregunta que yo quisiera contestar, porque a mí personalmente me ha hecho muy bien, es, ¿podemos vivir y servir a Dios en medio de las limitaciones de la vida? Y no voy a elaborar ninguna respuesta, sencillamente voy a leer un texto bíblico, voy a leer Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y el texto dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo la amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo digo, amén. No olvidemos la promesa que el Señor nos dejó en Filipenses 4:13, que es tan valiosa y que la deberíamos llevar en nuestra mente todo el tiempo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero terminar entonces con una pequeña reflexión en formato de video para que juntos podamos creer que el Señor nos ama, que se puede a pesar de las limitaciones, no porque tengamos fuerzas, sino porque el Señor ha prometido su presencia y Él tiene toda la autoridad.